entonces empieza su camino, prometiendo, ahora sí, ciertamente tendremos el paraíso que no se cumplió en la Edad Media. Dios no dio el paraíso, ¿verdad? Aquí sí, gracias a la razón y a la ciencia. Y no habrá hambre, gracias a la razón y a la ciencia. Y no habrá injusticia, gracias a la razón y a la ciencia. Y no habrá guerras, gracias a la razón y a la ciencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se creía entonces la era de la plenitud. ¿Y qué ha pasado? Pues fíjese que en el siglo XX tuvimos las dos más grandes guerras de todos los tiempos como nunca antes. ¿Sí? La injusticia está peor, mucho peor. Quizás de una u otra manera el esclavo de la Edad Media vivía con un poco más de paz. ¿Sí? Porque estaba supeditado al amo y el amo le tenía que proveer de los alimentos, ropa, vivienda, etcétera, ¿verdad? Pero el obrero moderno no tiene nada, ni quien se vea de él. Entonces, como alguien dijo, estábamos antes mejor cuando estábamos peor, ¿verdad? Y de ahí viene finalmente el planeta casi destruido, gracias a la razón y a la ciencia. Pero ha llegado casi al final del siglo XX y entonces nos damos cuenta, oigan, creo que no le atinamos en nada, porque no hubo paraíso, está peor, eso es un infierno. La humanidad se ha deshumanizado tanto y tampoco tenemos una paz. Ahora, se plantea entonces la muerte de la verdad, es lo que decía Nietzsche. Pero lo estamos viviendo 100 años después de que Nietzsche ha muerto. Y entra la posmodernidad, que decía el libro de La condición posmoderna de Jean-François Lyotard. ¿Qué es la posmodernidad? En otra forma es la caída de los metarrelatos de legitimación de poder de las instituciones. ¿Qué quiere decir? La caída de la verdad. Sí, sí. La caída de la verdad de lo mismo. ¿Sí? Se han desmoronado las instituciones de tal manera que ya no tienen el poder de control. Y esto da lugar a que tengamos una población altamente deshumanizada y casi diría psicópata. ¿Por qué psicópata? Un psicópata, tú nos puedes ilustrar más, Amando, es aquella persona que, digamos, en su super yo tiene lagunas superyoicas. Lagunas. O sea, no siente, no le da remordimiento de conciencia haber hecho un mal o algo así. Digamos que la conciencia, un gran globo, pero lleno de agujeros por todos lados, ¿no? Entonces, donde un mal pasa, no pasa nada realmente. Las instituciones en la sociedad tendría correspondencia con el super yo del individuo. ¿Qué pasa si se debilitan las instituciones de la sociedad? Pues se abren esos enormes agujeros, que es la característica del psicópata, una de las características. Sí. Entonces, por ahí vamos. Entonces, al desmoronarse todo esto, pues también no crean que las creencias ya quedaron atrás. No, al contrario, se agudizan más. Y hay más bombardeo sobre eso. Entonces decíamos, ¿qué es lo que ha pasado cuando cae la verdad? Bueno, pues que entonces caemos en un relativismo y está el relativismo ético, donde pues tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, él tiene su verdad, todos, cada quien tiene su verdad. Y esto sería una terrible confusión, por ejemplo, cómo se ponen de acuerdo un grupo de científicos cuando cada quien cree que tiene su verdad. Cree, no que la tenga, la cree. Y ahí está la creencia.
Esto es el gran desorden y la gran confusión que tenemos hoy día, ¿sí? En todos lados. Por esta misma razón, si es el relativismo, ha caído la verdad, no hay verdad absoluta, no hay nada en que anclarnos. No hay a dónde estar firmes. Decía Edgar Morin, vivimos en un océano de incertidumbre, con algunos pequeños islotes de certeza, pero que no se encuentran tan fácil, ¿verdad? Casi es como el que va en el desierto y ve ahí que hay agua y es un espejismo nada más. Algo por ahí estamos. Un mar de incertidumbre. Bien. Pero sí las creencias, porque creemos, ahí está el agua, mira que un manantial, y llegamos y era ilusión. Algo parecido al dinero. Ahí está el dinero. Ahora ya a beber. ¿Y cuál era ilusión? Y muchas otras cosas. Y entonces tenemos, ¿por qué ha surgido este relativismo? El relativismo es que, pues, no hay un arriba y un abajo, porque es relativo. Y no hay un centro y una periferia, son relativos. El hombre ha sido descentrado entonces, ¿sí? Se quedó sin centro y sin periferia además. Y ahí estamos navegando en ese mar de incertidumbre. De tal manera que si no hay arriba, no hay abajo, no hay centro, no hay periferia, no hay izquierda, no hay derecha, no hay verdadero, ni hay falso, porque esto sería el código de la lógica aristotélica, lógica formal, verdadero o falso. Pero si no hay verdadero o falso, la lógica aristotélica también ha caído y ahora, ¿qué podemos decir? Que solo hay grados entre una y otra. Solo habrá grados entre la verdad y la falsedad. Entonces, no hay 100% verdadero ni 100% falso. A esta lógica se le llama la lógica, la lógica difusa. O lógica borrosa. Pero también, si nuestra mente funciona con una lógica para ordenar nuestros pensamientos, ¿cuál es la lógica que está siendo utilizada en nuestra mente? La lógica borrosa. ¿Sí? Que ya la vemos tan normal y clara, tan aceptable, relativo. El mundo es relativo, difuso. O sea, en otra parte que no estamos viendo con claridad eso que le llamamos realidad. Aunque es otro tema tan fuerte, ¿verdad? ¿Qué es eso de la realidad? Pues solo por la palabra res, de latín res, cosa, dominio de las cosas. Es lo que quiere decir la palabra realidad, no más. Y claro, si lo teorizamos, sería muy importante la teorización cuando, por ejemplo, Karel Kosik, sacando de Carlos Marx el concepto, dice, la realidad es un claro obscuro de verdad y de engaño, porque el fenómeno es apariencia. Y la esencia es lo verdadero, pero que no se muestra. La cosa en sí que no es conocible. Entonces, ¿qué es esto de la realidad? Es como hacer ¿qué sería este símbolo del yin y del yang, ¿verdad? Vemos una parte oscura o negra y una parte blanca con un punto blanco en la parte oscura y un punto negro en la parte blanca. Pues bien, si ese círculo lo ponemos a girar muy rápido, seguramente lo que veamos es una imagen, un disco girando de color gris. Esa es la realidad, porque es dinámica y está en movimiento. Gris. ¿Qué es lo que vemos? Tonos de grises por todos lados, que no es verdad ni es falso, pero que contiene las dos.
Si tuviéramos la capacidad de detener el disco de la realidad, distinguiríamos entre lo verdadero y lo falso, o incluso hasta en otro lo bueno y lo malo, por ejemplo. Pero qué difícil es eso. Ahora, estaríamos, por ejemplo, en una situación donde tenemos la confusión. Al cobrar conciencia de que esto es una apariencia, pues entonces nos da lugar por qué tener un sistema de creencias. Creemos que sabemos. Entonces, el creer y el saber van muy juntos. ¿Sí? Porque creo que sé que la Tierra es redonda. Creo. Y puedo dar fundamentos. Entonces ya mi creencia se va a ir convirtiendo más bien en un saber. ¿Sí? Porque voy a dar algunos de los fundamentos. Sí, Copérnico en el siglo XVI entonces ideó el sistema de la concepción heliocéntrica. El Sol es el que está girando. ¿Y cómo le habrá hecho? ¿Verdad? No habían telescopios en ese tiempo. Pues muy sencillo, utilizando la imaginación. ¿Sí? Es decir, si yo estoy aquí en la Tierra y estoy mirando al Sol directamente, bueno, no directamente, que no puedo ver, pero noto que sale del oriente y luego se va para el poniente. Ah, está en movimiento el Sol. Evidencia de mis sentidos. Pero no me puse a pensar que era un movimiento aparente. Ahora, ¿qué tal? Supongamos que nos vamos para el Sol. Ahora ya no estoy parado en la Tierra, ahora estoy parado en el Sol. A millones de centígrados, ¿verdad? Y veo salir la Tierra. Y va de uno a otro polo. Vale por el oriente, digamos, se mete al poniente. ¿Y ahora quién está girando? Ahora quién está en movimiento. ¿No es entonces que la Tierra esté en movimiento? Sí. Bueno, entonces había una creencia en el movimiento del Sol que era un movimiento aparente, por los sentidos. Nos dimos cuenta que los sentidos, dirá Descartes hasta el siglo XVII, ¿verdad? Que nos engañan. Y entonces ya entendimos a Copérnico. Y ya quedaría ahí claro y bien definido. Pues no. Podemos echar un vistazo ahí en YouTube, en Internet. Buscar las teorías terraplanistas actuales. Hay científicos hoy día que afirman que la Tierra es plana. Hijo hueca. Pero sobre todo esto de plano, la Tierra es plana. Y los escuchas sus argumentos y por lo menos te hacen dudar. Oye, pueda que tengan razón. Pueda que tengan razón. ¿Verdad? ¿Qué es entonces el creer? ¿Creen que es plana? ¿Creemos que es redonda? ¿Creemos que gira de un lado para otro la Tierra? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Las preguntas de todo el tiempo de la filosofía. ¿Hacia dónde voy? ¿verdad? Y ahí va a entrar la creencia, por supuesto. Ese conjunto de creencias formadas, conformadas para ciertos fines o propósitos de una clase social. Se le llama ideología. La ideología entonces es una concepción falseada de la realidad, en un sentido puramente epistémico. Pero en un sentido político, la ideología es un conjunto de ideas que sirven como arma para la defensa de los intereses
de la clase o de una clase, sobre todo en el poder. Dominante. ¿Sí? Nos hacen creer. Entonces ahorita yo les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con que la familia nuclear sea el modelo bueno, exacto, para la convivencia humana? Ya no. Pues, algunos me dirán que sí, porque yo crecí en una familia nuclear y pues sabe qué, la pasé muy bien y creo, y es verdadera. No, creo que es verdadera. Pero ahorita ya no funciona bien este modelo. Hay que crear otro modelo. ¿Por qué? Ahora un modelo más extenso que abarque más áreas e incluso casi sin modelo. ¿Por qué en cada época ha habido un modelo de familia? Imaginemos la familia en la Edad Media. Correspondía exactamente a la visión de la Sagrada Familia. Es decir, el modelo de familia debía estar adecuado a la lógica del modelo económico, político, cultural dominante. ¿Verdad? Pues lo mismo pasa cuando está la familia nuclear. Debe acomodarse. Decían, se han de acordar a alguien, ¿verdad? La familia pequeña vive mejor. Es verdadero, es cierto, pues claro, no voy a tener tantos hijos, nada más uno, dos. La familia pequeña consume mejor. Esa era la idea esencial. Sí. La familia pequeña consume mejor. Por supuesto. ¿Sí? Y eso se lo saben las tácticas de estrategias de mercadotecnia muy bien. Cierta ocasión le dicen a mi esposa, pues tiene que comer pan de centeno para su dieta, etcétera, etcétera. Y voy aquí al supermercado en Chimalhuacán, Estado de México, y pregunto, ¿tiene? No, no tenemos, no tenemos. Sí, porque la gente aquí no lo compra, no sabe. Pan negro o pan de centeno, no. Entonces, allá en Insurgente Sur, frente a la Universidad Intercontinental, hay un Superama y entro, pequeño, súper pequeñito, muy bien surtido. ¿Tiene pan de centeno? Sí, como no, y negro, y lo que usted quiera. Aquí están, mire, unos paquetitos pequeños, individuales. Oiga, pero yo quiero una bolsa grande. No, solo tenemos individuales. Empiezo a observar. La mayor parte de la gente que va a comprar es gente que va sola. Amas de casa o señores, pero solo la mayor parte. No van familias completas, no he visto familias completas. ¿Por qué razón solo hay individuales? Porque miren, aquí vienen a comprar, hay gente que nomás vive la pareja de este lado. ¿Sí? Entonces, el precio de este pan individual a uno familiar, pues va a cambiar, ¿verdad? Claro. Oiga, es que es lo mismo que pasa cuando usted compra un cigarrillo suelto en la calle o compra una cajetilla. La cajetilla le dan como menos de la mitad del precio de lo que le dan en la calle por uno. ¿Qué sale más caro? Comprar de a uno. Exacto. La familia pequeña consume mejor. Entonces, en un modelo neoliberal debe haber una especie de modelo de familia que se esté adecuando a la lógica de este sistema político, económico, cultural, ¿sí? Para que haya movilidad económica, el dinero se mueva, como decíamos hace rato, ¿verdad? Entonces, no es verdadera ni es falso el modelo. Ejemplo de familia. Es eficaz o no eficaz. ¿Verdad? O es eficiente o no eficiente, pero no verdadero ni falso. Y ese es el discurso político. Entonces, ¿de qué estamos formando creencias? Cuando hablamos de ideología, pues estamos refiriendo más sobre todo a las cuestiones de índole de la vida social, económica, política,
pero también estamos hablando acerca de las creencias que tenemos de manera individual y estamos hablando de sistemas religiosos o de cosmovisiones. Una cosmovisión también es una forma de ideología, ¿verdad? Pero pues una cosmovisión te va a hablar acerca de cómo se formó el universo y qué razones hubo. Una teogonía, el nacimiento de los dioses, la vida de los dioses, que también van a reflejar mucho de la vida humana. Uh-huh. O las formas de expresión. Así, por ejemplo, hoy no creemos, ¿verdad?, en los dioses prehispánicos. No. Y difícilmente cuando vamos a comer un rico pozole estilo Jalisco, pues no tenemos en mente que el pozole pues, era una comida totémica prehispánica cuando se elegía a un joven buen mozo sin defecto para que representara el papel de Tezcatlipoca. Y más bien que lo representara fuera el mismo Tezcatlipoca, y entonces le vestían la ropa de Tezcatlipoca, le enseñaban a fumar porque era el espejo humeante, y además a tocar la cítara porque era el dios de la música, ¿verdad? Le acompañaban ahí con unas bellas jovencitas para que no se aburriera. Y al fin del año iba a parar a la piedra del sacrificio, el cuerpo lo rodaban por la escalera de la pirámide y finalmente iba a parar al Perón. Ahí le ponían maíz y todo y al rato ya está el rico pozole, pasen a cenar. Ya que los españoles vieron que la carne humana con la carne de cerdo era muy similar, pues ya se empezó a utilizar el cerdo, ¿verdad? Pero, ¿qué eran? Creencias. Y creencias también que tienen un carácter arquetípico universal. Las creencias de las comidas totémicas, hasta la celebración de la Santa Misa, el sacrificio y la hostia en el servicio católico. Entonces las creencias, creemos, y estamos llenos de esas creencias, creemos que somos buenos, creemos que la gente nos aprecia, creemos que nuestros hijos nos aman, creemos que tendremos una vida mejor después de esta vida, creemos. Ahí está la creencia. ¿Cuál es la verdad? Y de estas creencias, pues, están formando los mitos, precisamente, ¿verdad? Estos mitos que nos van a dar un paisaje lleno de misterios, de enigmas increíbles. Yo acostumbro a decir, para mí el mito es una expresión fantástica, llena de enigmas, misterios. Los misterios son para develarse. Que encierran verdades. ¿Para quién puede entrar a ellas? ¿Quién tiene las llaves hermenéuticas para interpretarlas? Y la otra cara del imaginario social es la utopía. La utopía, entonces, es un discurso también, es el otro lado, es un discurso lógico, claro, sin enigma, sin misterio, todo expuesto a la vista, pero que encierra un engaño. ¿Sí? Ahí están los peligros. Ya lo habría dicho Platón, ¿verdad? Unos 350 años antes de la era común, que cuando en 1959 se instaló el régimen socialista de la Revolución Cubana, era un paraíso. Pero Platón ya lo sabía que se iba a volver una dictadura. Al cabo de un tiempo eso va a ser una dictadura. Platón lo había dicho.
¿sí? Ahí lo vemos, esa es una utopía clara, pero estamos llenos de utopías por todos lados. No solo es la utopía de Campanella, que es muy, muy interesante, su libro de la Ciudad del Sol, ¿verdad? Llena también de muchas imágenes matemáticas y geometría, muy, muy, muy bueno. Eso quiere decir que las utopías utilizan mucho los conocimientos y elementos de la época. Y no solo Tomás Moro, también que inicia el género, ¿no? Pero entonces tenemos estas utopías que estamos bombardeados de ellas. Y aún y hoy, que lo vamos a tratar ya la próxima semana, serían, No, te ven. aparte de las Está mal. utopías, las distopías. Es palabra un poco menos conocida. No conocida. ¿Sí? Es como malo, indeseable, utopía sin lugar, o topos. Sin lugar, pero lo que está reflejando es un lugar que uno no quisiera estar ahí, un lugar malo, un lugar indeseable. Y de eso estamos llenos. Por ejemplo, empezamos, con una novela distópica clásica de George Orwell, 1984, ¿verdad? Quienes hemos visto la película y mejor que se ha leído el libro, que es excelente, ¿verdad? Y la novela de George Orwell, 1984, pues revela realmente una sociedad en la cual uno no quisiera estar ahí. ¿Sí? Pero también con un estilo futurista, porque George Orwell escribe en 1984 en el año de 1948. Lo que hace es que se invierten los números tras la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y ve cómo es precisamente un estado totalitario, pero con una cuesta muy interesante, que él ya había visto la sociedad de la información, la era cibernética, llena de computadoras, que en la película me parece muy claro, unas computadoras viejitas como las primeras que habían chiquitas, ¿no? De blanco y negro. Las telepantallas o pantallas donde aparecía el Big Brother, el gran hermano. ¿Sí? Todo era visto por el gran hermano. ¿Sí? No había lugar donde te pudieras esconder. Pues eso, ese futurista ya está. El Big Brother, que supera en gran parte al panóptico de Bethany. ¿Sí? El panóptico, el que todo lo ve, pero el Big Brother es más que un panóptico. El panóptico cibernético lo tenemos. Ahí tenemos, o quizás otros tipos de novelas distópicas como era Fahrenheit 451. Sí, precioso, de ¿verdad? Bradbury. ¿Cuál otra tenemos ahí? Ay, entonces van algunas. Soldier Green. Igual. Bueno, La vida feliz. No, bueno, ahorita. Estamos llenos, entramos entonces al internet y vemos inmediatamente todas las escenas distópicas. Esta semana, por ejemplo, en el Japón, ¿verdad? Esta inundación de lodo que tuvieron algunas comunidades en el Japón, inundaciones por todos lados, incluyendo aquí el Estado de México, el fin del mundo, profecías que nos dicen a cada rato, ¿sí? Apenas acaban de pasar y yo creo que para la próxima semana ya podemos encontrar que el día 15 o 16 de julio pues se acaba la Tierra, ¿verdad? Y lo dicen con somos invadidos por los extraterrestres. Que somos invadidos y que ya están y que la NASA ya tiene todo y que bueno. Tenemos una serie de información distópica como nunca antes. ¿Y qué es lo que está formando? Pues
nuevamente creencias. Creencias, se han de acordar entonces de cierta ocasión, ahorita ya no me acuerdo, ya tiene algunos años, que había una profecía que iban a llegar los marcianos y que quién sabe qué, que aquella gente que no tuviera tenis Nike, pues se los iban a llevar o iban a morir, ¿verdad? Y mucha gente se murió precisamente, se suicidó. Ponían los tenis Nike, eso sí me acuerdo. O bien estos suicidios colectivos en las Guyanas francesas, ¿verdad? Que el pastor, bueno, este nombre del pastor, Jones, ¿no? Jim Jones. Ajá. Jim Jones. Sí, exactamente. Pues llevó a la muerte a miles de personas. Suicidio colectivo por cuestiones de creencias religiosas. ¿Hasta dónde da eso? Las creencias. ¿Qué armazón se da en plano consciente-inconsciente? Pues bien, próxima semana pues estaremos viendo esta forma de elaboración de las creencias a través de los mitos, de las utopías y de las distopías. Pues dejo abierta la palabra para poder Oye, debatirlo. y entonces diríamos, la ideología aún ya no está funcionando. Ahora, o la ideología ahora es la posverdad. No. Es decir, la verdad, que el discurso que asume como verdadero la línea de poder, ¿eso sería la posverdad? No, bueno, la posverdad, igual que la verdad, no puede llegar a ser, ¿sí? Esto es como el cuerpo tiene necesidades, el alma tiene deseos, pero el espíritu tiene anhelos. ¿Cuál es la diferencia entre un deseo y un anhelo? Que el anhelo es aquello que tú quieres aspirar, quieres alcanzar, que nunca lo vas a lograr. Claro. Cada vez estarás más cerca, pero no lo vas a lograr, no lo vas a tocar. El deseo sí, pero el anhelo no. La verdad es como el anhelo. Queremos alcanzarlo. ¿Cuándo? Se dice, por ejemplo, en la Torá, que Moisés alcanzó el grado 49 de 50 de espiritualidad. Es decir, hay 50 grados para arriba de espiritualidad y 50 grados para abajo de maldad. Bueno, pues él llegó hasta el 49, no le alcanzó. ¿Cuándo llegó al 50? Cuando murió. ¿Sí? Se dice, por ejemplo, que Adán tenía el número 50. Algunas versiones dicen que medía como 50 metros. Eran 50 grados de espiritualidad. De espiritualidad. Pero al pecado original dice, su tamaño se hizo más pequeño. Se redujo. No el tamaño físico del cuerpo, sino del espíritu. No sabemos a qué grado llegó, ¿verdad? Entonces, el grado 50 era inalcanzable. Ni Moisés, el más grande de los profetas, el que pudo hablar con Dios cara a cara, no. Se quedó en Cocumán. Estamos ahí en eso. Entonces, la ideología, al contrario de acabar, se ha reforzado. Sí, se decía muy claro. Murayama decía el fin de las ideologías. Han caído las ideologías en la posmodernidad. Sí, pero ha salido una gran ideología, más grande que todas las otras pequeñas. La ideología es una concepción falsa de la realidad. Y podemos estar creyendo ya una buena parte del planeta que la Tierra es plana. Ahorita, por la creencia. Otros creen que es redonda. Vamos, podemos llegar al punto de que mitad y mitad. No, ya también es tierrahuequistas. ¿Sí? Bueno, esos van creando otras formas de expresión distópicas. ¿Sí?
con estas características futuristas también. Ya, el destino nos alcanza. ¿Apocalípticas todas? Pues mira, esta visión apocalíptica es distópica, exactamente. No quiero decir es apocalíptica, ¿sí? Porque decir que 1684, Fahrenheit 451, Un mundo feliz de Aldous Huxley, todas ellas que son distópicas, pues son apocalípticas. No exactamente. Como que requiere otra revisión del concepto de apocalipsis. O revelación. ¿Sí? Pero es que 1984 de Orwell es revelación. Hoy Pues ya sí, ¿no? se tiene el término de orwelliano para referirse a una situación distópica. Es orwelliano. Pues sí, esta pandemia es orwelliana. ¿Verdad? Pero a ver, Hugo, interesante, vaya. 1984 sería mucho de nuestro tiempo cultural, ¿no? Si adelantamos un siglo, ¿qué hay? Un siglo adelante. Digo, ya Sí. tenemos obviamente las computadoras, el gran hermano, sí, la vigilancia absoluta. Londres tiene 50,000 cámaras en todos lados, estamos vigilados. Cartel de identidad, control de todos los aspectos de tu vida. Saben exactamente qué comes, qué no comes, cuándo comes, etcétera, cuánto gastas, todo está. Ok, eso ya es el mundo orwelliano. Orwelliano, ese es el término. Exacto, la pandemia es orwelliana, puedes verla en ese sentido. Mira, por ejemplo, cuando se dio hace, ¿qué? 8 años aproximadamente, ¿verdad? La influenza, la pandemia de influenza. Qué cosa tan interesante. Yo escucho la noticia una tarde, creo que era de un jueves, digo, órale, qué rápido se puso de acuerdo, porque dijeron esta tarde detectamos que hay una epidemia, etcétera, y mañana no hay clases en las escuelas. Qué rápido se pusieron de acuerdo el secretario de Salud, el secretario de Gobernación, el secretario de Educación, para llegar a un acuerdo. Qué eficientes, hombre, en el pues sí, ¿verdad? Julio Frank. Y pensé, entonces yo para el sábado tengo clase, pues no. Se suspendieron clases de posgrado, de todo, la UNAM cierra, Politécnico, todo, y duro. Todo. Y entonces no tengo más remedio que irme allá a la casa de mi hijo a Puebla y a ver el Sky todo el tiempo porque no llevé ni libro. Y entonces estaba viendo las escenas por todos lados. Pero en esa época yo estaba siendo asesor de varias tesis de ciencias de la comunicación con el tema de recepción televisiva, ¿sí? Análisis de recepción televisiva. Había leído la novela de Orwell, había visto la película, estaba yo viendo y dije, esto no es posible, esto es lo mismo, esto es orwelliano plenamente, ¿verdad? Por más que el médico podía decir, sí, la influencia es real, esto pasa, sí, pero mire, es que usted no es experto en cuestiones de comunicación, ¿sí? Y cómo es México la fuente de esa epidemia, que hasta China llega, ¿verdad? Es orwelliano plenamente, esto es falso. Y en realidad tenía mucho de esta característica de 1984 y de todo lo que versa la teoría de la recepción televisiva. Entonces, pues es ir creando estos lugares distópicos donde uno no quiere estar, ¿verdad? Bueno, pero será el tema para la próxima. ¿Alguna otra pregunta? Y nada más quería preguntarte, Julio, a ver, dices, sí. deseo del cuerpo, anhelo del espíritu, y No, primero... sí, necesidad del cuerpo. El cuerpo necesita minerales, vitaminas, todo eso. Sí. El alma desea. No tiene necesidad, desea. Ok, ya. Tu cuerpo sabe que necesita minerales, vitaminas, aminoácidos, etc.
pero tú deseas comer un filete ahí, De pescado. de alguna forma, ¿verdad? Sí, pero Ok. anhela ser una persona, un gran científico, honorable, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta, Julio Alfonso? Solamente un comentario, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Sí, lo que me llama la atención es ese deseo de tener las cosas pesadas, medidas, y me llama me viene a la mente el pensamiento creo, de Heráclito, ¿no? Donde dice que lo único constante, pues es el cambio. Y retomo, pues, un poquito de la física cuántica en el experimento de la doble rendija, donde Sí. nada es fijo, nada es así como quisiéramos tenerlo estable, como se maneja en el positivismo. Las cosas están constantemente cambiados y me llama la atención, ¿no? En eso de que lo único verdadero pensaría que ahora pues es el cambio, ¿no? O sea, y al mismo tiempo que no hay nada así establecido, ¿no? Me queda muy claro en el experimento de la rendija de la física cuántica, ¿no? Pero ¿qué pasa con las rendijas cuando hay un observador? El observador es el que realmente Determina. determina. Exacto. Entonces, por eso debemos ser observadores de observadores. ¿Qué diríamos? Sí, Que sería la observación de segundo orden, que mucho lo trató Niklas Luhmann y Humberto Maturana, recién fallecido, Grana. ¿sí? Chileno, el Humberto Maturana, muy buenos en el árbol del conocimiento de Maturana. Es, es Heráclito una de esas figuras que se deben recuperar mucho, ¿no? Sin embargo, la tradición occidental no estuvo del lado de Heráclito, estuvo del lado de Parménides, lo fijo, ¿verdad? Heráclito, quien decía el ser es y no es al mismo tiempo, y Parménides decía el ser, no, el ser es y el no ser no es. Y entonces le reclamaba a Heráclito, ¿cómo es posible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo? Pero entonces se le apostó más a Parménides que a Heráclito. Heráclito decía, entonces, el enemigo siempre es útil. Qué lección tan grande. El enemigo siempre es útil. Llega una paciente mía y me dice, mire doctor, lo que pasa es que en mi trabajo hay una persona, hay un compañero de trabajo que me hace la vida de cuadritos, me hace bromas de mal gusto, etcétera, etcétera. Me dice, ya no lo aguanto. Y le digo, ¿sabe qué? Dile gracias a ese señor. ¿Por qué? Porque es un enemigo y es útil para usted. ¿Y por qué es útil? Usted piense que ahorita es como una tabla así muy áspera, morroñosa, para dejarla lisita para una mesa. ¿Qué necesitamos? Una Lijarla, buena lijada. una lija del cero. Órale, le va a doler. Pues ese señor es su lija del cero. Cuando usted ya no tenga asperezas que limar, ya no va a ser necesario. Sí, a los 3 meses regresó. Tiene usted razón. Ya no es necesario. Dele gracias. El enemigo siempre es útil. Por supuesto, ¿verdad? No te fijes tanto en lo que se muestra, sino en lo que se esconde tras lo que se muestra. Otra de las grandes frases de Heráclito que viene ahí en los fragmentos, ¿verdad? En los fragmentos de Heráclito, que es de lo que más se tiene de Heráclito. Excelente pensador. No escuches al maestro. Escucha al maestro, pero más bien no al maestro, a Logos, que habla en el maestro. Le Claro, escucha. claro.
Ujú. Pues muy Muy bien. bueno. ¿Alguna otra opinión? Bueno, ¿Comentario? eh, Sí. una Sí, pregunta. sí. ¿Cómo dijo que se llamaba el libro? ¿Cuál libro? Porque citamos varios. El de que usted mencionó el de 1800. A 84 1984, de novela, la pueden bajar de Orwell. internet, George Orwell, 1984, o tal vez la película. Hay una película a color subtitulada que me parece mucho más fiel. Hay otra un poco más antigua que pues, me pareció como con mayor dificultad para entenderla. Pero lo mejor será leer la novela directamente. ¿Sí? Es mucho mejor. Las adaptaciones a películas son buenas, pero no reflejan todo. No, pero el libro, bueno, Sí, el siempre, libro sí. siempre el poder de la escritura o la palabra, ¿cómo le llamamos? Porque ahí hay Sí, un tema sí, interesante, ¿no? La escritura y la palabra. La escritura así es. tiene un potencial de generar, iba a decir verdad, te da una más bien verosimilitud, Pero ¿no? similitud, Contra la escritura, porque las imágenes son muy limitadas, así es. son la proyección del sujeto tal como lo vio. En cambio, la escritura y la lectura de esa escritura te refleja más a una ampliación de lo que tú tengas. Claro. ¿Es correcto? Sí, es correcto, muy bien. Eso es el poder precisamente de la palabra. Cuando vemos la película, por ejemplo, usted ve la película y, o al revés, primero se ha leído y se ve la película, no es lo mismo, pero lo que pasa es que la imagen te mata esa parte de la imaginación. En la lectura, la imaginación es lo que está trabajando, es lo que está vibrando, digamos, ¿verdad? La imagen mata ya la imaginación. Esta es aunque digan que una imagen vale más que 1000 palabras, pues no es tan cierto porque te mata la imaginación. No, para nada. Yo de niño era un escucha ardiente de la serie Calimán en radio, porque no teníamos televisión, era radio. No. Feliz todos los domingos que pasaban como 4 horas de Calimán. Vimos Y luego apareció la película. No, pues ahí voy a verla, la película. ¿Sabe qué? Hasta ahí llegó de ser de la audiencia de Calimán. Jamás la volví a escuchar ya. serenidad y Vi la paciencia. película y se acabó. Sí, ¿verdad? Y sobre todo cuando oías la voz de Calimán y no te imaginabas que era Luis Manuel Pelayo. Y el pequeño Solín. Era ¿cómo se llama? El Pirurris, ¿no? ¿Cómo se llama? De Alba, Luis de Alba. Luis de Alba. Sí. Te imaginas quiénes eran y tú te imaginabas otra cosa, muy diferente. Pues bien, entonces, pues, si no hay otra pregunta, Enrique, qué bueno que estás por acá. Profesor, ¿Qué hay, Enrique? buenas ¿Alguna tardes a pregunta? todos. Buenas tardes. Excelente. Pues hay muchas preguntas, profesor. Sí, yo lo creo, Enrique. Y en conclusiones, después de todo lo que has vertido, aparecen las preguntas. Aparecen las preguntas en cuanto a nuestra vida cotidiana. Todo lo que hemos leído, lo que hemos conversado, y al tratar o identificarlo con nuestra vida vulgar, nuestra vida cotidiana, bueno, pues eso nos produce más preguntas, sobre todo lo que tú y yo habíamos platicado durante muchas ocasiones, lo que es el término y el concepto de la verdad, que no hay una verdad absoluta, que siempre hay una verdad relativa,
Pero recuerdo que habíamos comentado que, bueno, sí hay una verdad absoluta, que es la mía. Lo que yo digo es verdad para mí. Entonces, los conceptos se basan en un agrado social, un agrado en la comunidad. Todos pueden estar de acuerdo en que hay una verdad relativa y no una verdad absoluta, pero yo puedo decir que para mí, en lo personal, sí hay una sola La verdad. absoluta, sí. Y Sí, en la cierto. cual puedo creer, pero yo también, la creencia para mí no deja de ser una duda. ¿Crees que va a llover? Bueno, pues te asomas a la ventana y pues, puede llover o no puede llover. La pregunta que nosotros nos hicimos muchas veces, ¿crees en Dios? No, pues sí, sí creo, pero bueno, si nos regresamos a creer es dudar, también nosotros entramos en esa discusión interna, porque le debemos respeto a las creencias primeras que recibimos, le debemos respeto a las creencias que, aparte de que nuestros mayores y a nuestros colegas también hemos recibido, pero también le debemos respeto a nuestras propias creencias. Si en verdad creemos y estamos conscientes de lo que nosotros, cómo nosotros apreciamos esta realidad que nos viene encima, pues es ahí en donde nosotros debemos de también ser firmes en este tipo de creencias y respetar Las creencias de otros las creencias de y otros. de uno mismo. Sí. Sí, de uno mismo. Muy bien, Enrique, dices, ¿crees en Dios? Mira, podríamos también responder, yo le creo a Dios, Ajá. hasta doble. No es que yo crea en Dios, yo le creo a Dios. Por lo tanto, ya lo estoy aceptando, ¿verdad? Y estoy aceptando también lo que dice la palabra. Sí. Es cierto. Muchas gracias, Enrique, de tu participación muy buena. También tenemos a Toño. ¿Qué nos dices, maestro? Hugo, primero te decía, gracias por la invitación y sobre todo el escucharte nuevamente. Y ahora por esta nueva tecnología que yo me siento muy limitado, apachurrando botones y botones. Es parte de este maquinario que estamos hablando. Gracias por tus palabras, Hugo. Pues mira, por lo que escuché, creo que viene una siguiente ponencia tuya. Sí. Y es así, pues saber si ella nos dirás cómo va a ser. Y sobre todo la forma que te miro permanentemente de tener la información precisa para poder argumentar y ilustrarnos con tus ideas, lo cual me parece extraordinario. Pues Hugo, muchas gracias, igual a los compañeros que participaron, pues se aprende de todos, de todo, y nada más me queda rezarte. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ti, Toño. ¿Alguna otra cuestión? Si no, nos despedimos y pues les damos gracias por su atención a todos. Gracias. Julio Alfonso, Miguel, Enrique, gracias, Gaby. ¿Alguna Gracias, otra cosa, profesor. Gaby? No, pues ¿No? eso sería. Muy bien. Hasta luego, Toño. Suerte. Adiós. Y adiós a todos. Alan, Hasta cuídate luego, mucho. profesor Adiós. Guerrero. Buen domingo a todos. Igualmente, hasta luego.
Estén muy Próximo bien. domingo. Gusto. Domingo. Vale.